Hola, soy Aline y en el tema de hoy vamos a hablar del campo formativo de lenguajes, pero específicamente artes y de un gran personaje. Pero les cuento por qué quiero compartirles justo sobre este personaje que es Leonora Carrington, que fue una artista inglesa que tomó la nacionalidad mexicana y vivió desde muy joven, como a partir de los 25 años y hasta su muerte a los 94 en México. Se murió en 2011. Acabo de ir al Centro Cultural Bicentenario Mexiquense. Aquí les muestro el logotipo, que está en las afueras de Texcoco, que además había yo ido para la Feria del Libro. Además de que les súper recomiendo que vayan a este espacio, que es muy bello, y que aprovechen de las actividades culturales que organizan. Pero les cuento que en la explanada tienen esculturas justo del artista de Leonora Carrington con el sello de su taller. Miren, les saqué esta fotografía para que vean que estas esculturas son auténticas. Antes de contarte un poco de su vida y que te muestre algunas de sus obras para que tú también la vayas conociendo, mira mi intercambio con su mundo mágico y fantástico, porque ella estaba en puros mundos mágicos y fantásticos. Me transformé a otra dimensión. ¿Quieren ver? ¿Qué les parece? Yo me sentía muy contenta montando, abrazando las esculturas. El espacio, además de estar en las esculturas, como ustedes vieron, digamos, que están en este maravilloso espacio, miren los lirios, miren los peces que hay. Es un lugar de veras vale la pena conocer. Y bueno, pues entonces vamos a hablarles un poco después de ver estas fotos, de Leonora Carrington. Nació en Lancashire, Inglaterra, en 1917 y murió en la Ciudad de México, como les decía, en el 2011. Fue una de las artistas más destacadas del movimiento surrealista, pero no en México, en el mundo. Pero no solo pintó, sino que también hizo esculturas, como ya te mostré justo yo con las esculturas, también grabados, joyería, arte textil y además literatura. Escribió novela, cuento y teatro. Leonora se comunicó realmente a través de varios lenguajes, como puedes ver, que es justo lo que el campo formativo de lenguajes propone. No es uno nada más, sino hay varios lenguajes. ¿Qué te parece? Pero te quiero mostrar un poco de su obra, porque su obra está poblada vieron las esculturas, de seres fantásticos que me encantan. Muchas veces son animales que son intermediarios, que nos invitan hacia la mitología celta. Pero también, por ejemplo, pueden ser herméticos, pueden llevarte a la Kabbalah, pueden llevarte a la literatura fantástica. Y es que ella creció rodeada de mitos celtas. Fue amiga cercana de varios artistas surrealistas, de los más prominentes de su época, entre ellos Max Ernst, por ejemplo, con quien estuvo casada antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Max Ernst fue perseguido por ser judío, y entonces tuvieron que huir de forma separada, ¿ok? Y ahí fue donde se acabó el matrimonio. También fue amiga de Remedios Varo, de André Breton y de Luis Buñuel. En esta obra que te estoy mostrando, justo vemos a Max Ernst y las interpretaciones dicen que los caballos parecen muchos como en sus primeras pinturas y en sus primeros cuentos, y que actuaban como un alter ego. ¿Qué quiere decir como un alter ego? Bueno, pues como un segundo yo. Un alter ego también se puede pensar, por ejemplo, como si fuera un clon de alguien.
Nada más que en ese momento ni se sabía de clones. En sus obras los significados no son totalmente claros. Por ejemplo, el caballo podría estar guiando a Ernst hacia adelante, pero también, por ejemplo, otros críticos opinan que está prisionero y a merced del artista. ¿Cuál crees tú que es la interpretación? ¿Cuál es para ti? La pintura muestra y transmite una ambivalencia en la relación que ella tenía en ese momento, que justo estaba a punto de terminar, estaba a punto de que la Segunda Guerra Mundial estallara y a él lo persiguieran, etcétera. Digamos que fue lo que destapó ya el final de su relación. Y Leonora se fue a Nueva York y después vino a México, ¿ok? En donde acabó pasando el resto de su vida, tuvo a sus 2 hijos, etcétera. Pero, ¿sabes cómo se hizo mexicana? Eso para mí es muy curioso. Cuando Max Ernst estuvo en el campo de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, Leonora regresó con su familia a Inglaterra, ¿ok? Pero ella no se sentía nada bien emocionalmente y tuvo un desequilibrio emocional. Y entonces su padre, que estaba muy preocupado por ella, decidió internarla en un hospital psiquiátrico en Santander, España. Ella estuvo ahí, pero realmente no le gustó, no se adaptó nada y huyó. Y se fue a Lisboa, en Portugal. Y ahí, en la Embajada de México, conoció a Renato Leduc. Y entonces la pintora, pues bueno, sentía una necesidad de salir de Europa, no quería estar ahí mientras la guerra. Además de que por su relación con Ernst, ella era perseguida política. Entonces, la única alternativa que encontraron ellos dos fue casarse. Y como él estaba en la embajada, tenía pasaporte diplomático, lo cual además facilitaba las cosas. Y entonces así lo hicieron. Y así es como de esta manera ella iba a llegar a México y iba a tener la nacionalidad mexicana. Fue aquí, este país, donde ella acabó de desarrollar todas sus capacidades artísticas. Se divorció de Leduc 2 años después, ¿ok? Y entonces fue cuando se casó y formó una familia con el fotógrafo húngaro Emir Weisz, con quien tuvo 2 hijos. En 1963 le encargaron a Leonora Carrington un mural para el Museo de Antropología, y entonces pintó el mural del mundo mágico de los mayas, que nos muestra la cosmovisión de los pueblos tzotziles y tzeltales de las montañas del estado mexicano de Chiapas. Y como les decía, este mural es parte del Museo Nacional de Antropología de México, que se inauguró, se lo pidieron en 63 y el museo se inauguró en 64. Leonora Carrington se identificaba muchísimo con los pueblos indígenas porque sentía una afinidad entre cómo ella pensaba y las formas en que los pueblos originarios veían el mundo. Ella iba más allá de las apariencias, ¿no? Por ejemplo, le interesaba la magia, la superstición, el mal de ojo, las limpias psíquicas y la permanente necesidad de tener un intercambio armonioso entre el mundo visible que vemos y el invisible. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte y suscríbete al canal. Aquí te voy a poner otros enlaces de otras cápsulas sobre arte y sobre miradas del arte que te pueden ayudar para este campo formativo que te decía yo, de lenguajes. Y hasta la próxima.